Hola a todos, hoy es 8 de enero, vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Tenemos mucha información que cubrir, vamos directamente hacia la región de Kursk porque parece que el ejército ruso ha apretado un poco el acelerador en esta zona y tenemos muchos cambios significativos hacia todo lo que sería la incursión ucraniana en Kursk, donde los rusos están tratando de cortar muchas posiciones vitales para los ucranianos. Empezamos desde el noroeste de la incursión, en este caso estamos hablando en la cercanía de Mala Lognia. Esta villa ha sido muy importante y probablemente los rusos la están presionando fuertemente, no solo con los drones, sino ya con vehículos y tropas terrestres en el oeste de Mala Lognia. Veamos, estos son los cambios que tenemos hoy. Esta es la situación ayer. Enfoquémonos en esta zona que estoy señalando con el cursor y los cambios hoy son significativos. Hacia Pagrebki, en la cercanía de Orlovka y Stara Sarochina. Principalmente en este lugar, el ejército ruso ha realizado un ataque contundente, se ha movido hacia adelante, tenemos geolocalizaciones, ataques de drones, ataques de artillería, ataques de vehículos ucranianos sobre las posiciones rusas muy cerca ya. Combates muy cercanos entre el ejército ruso y el ejército ucraniano, en este caso la brigada mecanizada número 17 nos trae estas imágenes donde vemos un tanque ucraniano que está tratando de repeler las posiciones que el ejército ruso ya ha tomado. Aquí está el vehículo ucraniano, la calidad de la imagen es muy mala, pero podemos ver que desde este punto salen los disparos del vehículo hacia esta zona donde se entiende que están evidentemente los rusos. Más imágenes de este mismo compilado del ejército ucraniano atacando las posiciones del ejército ruso muy cercano. Como podemos ver, estas imágenes han sido geolocalizadas. El vehículo ucraniano estaba en esta región, probablemente atacando desde este punto hacia las posiciones del ejército ruso que se acercan cada vez más a Mala Lognia, y esta vía es muy importante porque corta una ruta de reabastecimiento que se dirigía hacia el norte. Si vemos, las rutas importantes serían, vamos a dibujarlas en amarillo, de Mala Lognia. El ejército ucraniano trataría de moverse de esta forma, pero esta era la ruta más directa de Mala Lognia, pasando por Stara Sarochina hacia el norte, Nova Sarochina, Orlovka y Pagrebki. En este caso, esta es la ruta que ha sido cortada medianamente por el ejército ruso. Sabemos que los vehículos pueden cruzar los campos, pero el movimiento no es el mismo. Se ven impactadas estas vías de reabastecimiento. Sabemos también que por la vía más importante que toca directamente a Mala Lognia, el ejército ruso ya tiene control, así que los ucranianos por esta zona no pueden pasar. Estarían usando esta vía, la de Stara Sarochina, hacia el norte. Y si entendemos que el ejército ruso ya está en esta posición, también hay que tener en cuenta un río que cruza por este lugar. Vamos a dibujar en azul aproximadamente el río que pasa por este lugar. De hecho, hay unos puentes también aquí. Así que con que el ejército ruso controle, afiance sus posiciones en este punto, va a impactar muy negativamente las posiciones ucranianas hacia el norte, que de hecho también están siendo atacadas por los operadores de drones del ejército ruso. Estas son las imágenes, un compilado de 1 minuto. En esta zona los rusos descubren una posición ucraniana y después empiezan a atacarla con drones. Esto es resultado del sistema de defensa de interrupción de señal de parte de las fuerzas ucranianas. Y tenemos en este lugar los ataques sobre estas posiciones, confirmando que aún los ucranianos mantienen el control, pero se están comprometiendo cada día más sus posiciones. Este es un movimiento importante. También tenemos ataques de drones ucranianos, información que se reconoce desde hace aproximadamente 2 días. Más vehículos rusos que están avanzando por esta zona y son impactados por los drones ucranianos. También infantería impactada por los drones. En estas imágenes, en este compilado, podemos ver varios ataques, no solamente a vehículos, sino que también a infantería, como es reconocido en este video. Esta es la información más importante. Vamos al mapa de Divannigenstab. Ellos ayer nos tenían básicamente este panorama. Estamos ya en el mapa de Divannigenstab
y no solo ellos tienen la información de que el ejército ruso habría tomado posiciones en este punto, sino que también un poco más hacia el norte, el ejército ruso también capturando estas líneas de árboles y parches de bosques, habría cortado nuevamente la vía Stara-Zarochna hacia el norte. Así que se agrava la situación para los ucranianos. Aquí estos mapeadores prorrusos reconocen que toda esta región está en la zona gris y como vemos las geolocalizaciones, realmente los ucranianos todavía tienen posiciones en este punto, pero la situación es muy difícil para los ucranianos. Podemos ver que la distancia entre estas dos posiciones del ejército ruso son muy cortas. Aparte de eso, los rusos ya han cortado completamente las vías tanto en este punto como en la cercanía de Stara-Zarochna, así que los ucranianos podríamos decir han quedado en un encerramiento entre las posiciones que ellos tengan en Pagrievki, Orlovka y Marievka. Esta posición donde hay tropas ucranianas, podríamos decir, ha quedado completamente bloqueada por el ejército ruso y es por eso que vamos a ver entonces intensidad de ataques ucranianos para tratar de repeler este bloqueo, abrir nuevamente la vía que desde el sur, desde Nikolaev, se dirige hacia la región de Pagrievki y poder recuperar estas tropas o al menos no tener tantas bajas como las va a tener si el bloqueo del ejército ruso se mantiene. Volvemos a nuestro mapa de referencia. Tenemos información de fuentes prorrusas de que el ejército ruso controla Ruskae Pariechna. Todavía no hay muchos mapeadores que reporten este cambio. Es por eso que simplemente se ha puesto como una señal. Aquí también tenemos pequeños avances del ejército ruso hacia Verdín, pero en este caso no serían directamente enfrentamientos. En este caso serían más los movimientos de las tropas rusas limpiando estas posiciones que ya han sido liberadas de las fuerzas ucranianas. Vemos algunos soldados del ejército ruso que están entrando lentamente a cada una de estas posiciones para realizar la limpieza correspondiente. También tenemos estas imágenes de un soldado ucraniano que quedó con su característico brazo alzado. En este lugar no voy a reproducir este video para que no me vayan a banear el canal ni tampoco desmonetizar el video. Vamos a ir un poco más hacia abajo, hacia el flanco este, porque también aquí los rusos se acercan mucho a Sudzha. Aquí está la ciudad de Sudzha, emblemática. De hecho, el Pitiorochka que los ucranianos tomaron está aproximadamente en esta región. Lo analizamos en un video directamente. Los rusos se encuentran muy cerca ya de la ciudad de Sudzha en sí misma. Estamos hablando ahora del aglomerado de Sudzha y en Makhnovka tenemos más actualizaciones que también teníamos para ayer, pero hoy son más los mapeadores que confirman este avance y es por eso que se ha cambiado esta región del mapa en la zona gris porque todavía no hay imágenes, al menos de estas nuevas regiones todavía no hay imágenes. Sabemos que los rusos están en este punto, ataques de artillería ucraniana y los mapeadores prorrusos y mapeadores independientes reportan este avance importante. Estos serían los ataques de artillería ucraniana, confirmando que el ejército ruso tiene posiciones en esta zona. La brigada número 61 ucraniana estaría atacando estos puntos con municiones de racimo, con ataques de artillería. Aquí están justamente los soldados del ejército ruso y también hacia el oeste de este mismo ataque tenemos un nuevo ataque, una nueva geolocalización, el ejército ruso moviéndose con sus tropas hacia adelante, capturando y limpiando esta zona, los drones ucranianos que se percatan de esta situación y probablemente más adelante empiezan los ataques del ejército ucraniano en contra de estas unidades. Estos videos son importantes porque confirman la cercanía del ejército ruso a lo que hoy nos informan los mapeadores, así que muy probablemente este realmente sea el control del ejército ruso, lo que presiona las posiciones ucranianas en ambos flancos. En el flanco este los rusos están presionando hacia Sudzha directamente y también en el flanco este los rusos están dividiendo en distintos sectores. Podemos ver aquí en Mala Lognia es un vector, también tenemos un vector en Darino donde los rusos tratan de presionar hacia Sverdlikava. Esta es la situación concreta en Kursk.
La ofensiva ucraniana fue un completo fracaso, un gigantesco fracaso para el ejército ucraniano, que incluso estratégicamente presionaba hacia el norte cuando sus flancos están siendo comprometidos, lo que no tiene el más mínimo sentido militar y estratégico en una operación como esta. Nos movemos ahora más hacia el sur, estamos hablando hacia el norte de Kupiansk. Aquí está la ciudad de Kupiansk y hoy ha pasado exactamente lo que he retratado en los últimos días. Les dije que el movimiento del ejército ruso hacia Dvorchina era para asegurar y que el ejército ruso iba a llegar hasta este punto, hasta este río, Nizhная Dvorchina. Este es el nombre del río. El ejército ruso hoy, según las actualizaciones de mapeadores prorrusos y mapeadores independientes que ya vamos a analizar, ha tomado exactamente los territorios de los que les estaba hablando. Así que aproximadamente por toda la ribera del río, el ejército ruso ya tomó posiciones, aseguró completamente el flanco norte. Básicamente toda Dvorchina ha caído en el control del ejército ruso, como nos muestran algunos mapeadores independientes. Nos movemos entonces a Calibrated. Este es un mapeador independiente. Esto es exactamente de lo que les estaba hablando, de lo que les hablé y que anticipé que el ejército ruso se iba a mover por esta zona. Así que si vemos que el ejército ruso se extiende a lo largo de la ribera de este río un poco hacia el norte y no cruza, es porque probablemente no tenga la intención de cruzar. Ya tiene suficientes tropas para tomar posiciones por toda esta región. Ya llegó hasta este punto, una pequeña villa en la cercanía de Dvorchina, Sagunovka, como se conoce. Y una vez realizado este movimiento, vamos a empezar a ver más movimientos en la cercanía de Zapadne, donde el ejército ruso planea moverse de esta forma y salir en la retaguardia de Kupiansk. Vamos a ver el mapa topográfico. Este es el mapa topográfico de esta misma región. Vamos a señalar un poco lo que serían los movimientos del ejército ruso. Los rusos cruzaron el río Askol. Aquí tenemos el río Askol. Los rusos lo cruzaron, establecieron un asentamiento en esta región y aparte de eso volvieron a cruzar el río y se establecieron en Dvorchina. Hoy tenemos que aproximadamente el ejército ruso controla toda esta región. Hacia el otro lado del río también es parte de su control, así que aproximadamente este sería el control del ejército ruso en estos momentos. Tuvieron que bajar de las zonas elevadas en este punto, moverse hacia el noroeste y ahora tienen el control de estas posiciones y necesitan afianzarse principalmente en las zonas elevadas. Así que podríamos esperar, tal vez es una proyección un poco arriesgada, sin ningún tipo de pruebas, de que el ejército ruso extienda sus movimientos aproximadamente hasta este punto. Monachinovka es el nombre de esta pequeña villa, ya habiendo asegurado el flanco norte. El flanco norte está completamente asegurado. Los ucranianos no pueden cruzar, no pueden afectar los planes del ejército ruso en estos momentos desde el norte. Y sabemos que la operación del ejército ruso es moverse por esta región para salir en la retaguardia de Kupiansk. De hecho, si estamos analizando, estamos entendiendo que las regiones en rojo son los puntos más altos. Básicamente podríamos decir que los rusos van a tomar la ruta de las colinas y usando estas colinas y estos puntos altos van a hacer el movimiento que hemos presupuestado hacia la retaguardia de Kupiansk. Volvemos a nuestro mapa de referencia. Aproximadamente estas son las actualizaciones importantes y al mismo tiempo que tenemos todas estas actualizaciones, tenemos lo que también comentamos en el momento en el que hicimos este análisis, la presión directa hacia Kupiansk, Petropavlovka, más misiles que destruyen pasos del río Askol. El ejército ruso ha estado usando en los últimos 3 días constantemente estas armas para destruir los pasos, para aumentar la presión al ejército ucraniano. Una bomba FAB 1500 también está reportada hoy. Este es el momento del ataque al ejército ucraniano en esta zona. Esta es la explosión directa de esta bomba FAB 1500 y también tenemos presión hacia Petropavlovka para impedir que las fuerzas ucranianas se muevan hacia el norte, haciéndole pensar
a los ucranianos y probablemente amenazándolos directamente con un avance frontal sobre estas posiciones. Tenemos ataques hacia posiciones y movimientos del ejército ucraniano, pero también tenemos respuestas del ejército ucraniano a toda esta operación y principalmente los problemas para el ejército ruso están hacia el norte de Kruglia-Kavka. En este caso, el ejército ucraniano se reconoce avanzado. Este sería el ataque. Imágenes publicadas por las fuentes pro-ucranianas, como podemos ver, Deep State, una compilación de 3 minutos de ataques del ejército ucraniano, probablemente con un Marder o tal vez esto sea un BMP-2, pero también tenemos un BMP-1 en estas posiciones. Este es el BMP-1, los vehículos ucranianos moviéndose y atacando las posiciones del ejército ruso, confirmando un avance en esta región. Estas imágenes han sido geolocalizadas. Todavía estamos en la cámara del BMP-1 que está aquí atacando estas posiciones del ejército ruso. Los ucranianos se han movido y según estas geolocalizaciones habrían recuperado aproximadamente todo este territorio. Lo que es importante también para los planes del ejército ruso, del bolsillo que se está generando en Kupiansk. Los rusos han generado este bolsillo, es bastante claro. Tenían sus posiciones en este bosque. Los ucranianos han realizado varios contraataques en este punto y hoy tenemos nuevamente esta información donde se entienden que los ucranianos han debilitado aún más el establecimiento del ejército ruso en Kruglia-Kavka y hacia el norte en Kalesnikovka, donde los ucranianos habrían tomado un área importante de esta zona. Podemos esperar que los rusos fortalezcan este flanco, envíen un poco más de tropas en este lugar, las establezcan en una posición defensiva mientras sus movimientos en el norte se siguen desarrollando de forma exitosa. Nos vamos ahora más hacia el sur. Tenemos actualizaciones muy importantes porque se ha fracturado completamente la defensa que el ejército ucraniano tenía alrededor de Tierny. Los rusos cruzaron completamente el río Zhiriviets. Recordemos que Ivanovska está completamente capturada y hoy tenemos más avances y más información que confirman incluso las mismas fuentes pro-ucranianas al respecto de este avance importante. Lo que está señalado aquí en la zona gris sería el avance del ejército ruso y la villa ucraniana más próxima en este punto sería Kaladiasi. Esta villa, Kaladiasi, estaría en peligro de ser capturada por el ejército ruso. Ha habido una ruptura importante, un movimiento rápido en esta región por parte del ejército ruso. No hay imágenes todavía, son los reportes de los mapeadores. Una pequeña corrección: en el bosque Kriemena, el ejército ucraniano se habría movido en esta área. Información que podríamos decir no es tan importante: el ataque de los drones rusos que finalmente fue geolocalizado. Estas imágenes fueron publicadas, si no me equivoco, desde este lunes y solo hoy tenemos la geolocalización de esta escena. Nos vamos ahora hacia el sur. Tenemos una corrección muy importante en el frente en Siversk. No habíamos tenido muchas actualizaciones en este punto, pero ahora los rusos han nuevamente subido a esta colina muy importante al norte de Vernikamianska. En esta región el ejército ruso habría tomado posiciones y esto se ha confirmado con ataques del ejército ucraniano. Lo importante es que estos son los sistemas Grad. Para los que no los conocían, esta es la multilanzadera de rockets de los sistemas Grad. 2 camiones aquí atacando las posiciones ucranianas. Algunos de estos tubos donde van justamente los rockets están todavía ocupados con los misiles. Probablemente esto detonó. También tenemos un compilado de 36 minutos del ejército ucraniano atacando posiciones del ejército ruso. Probablemente esto se haya tratado de una ofensiva a gran escala con vehículos terrestres del ejército ruso. Distintas escenas atacando sobre las posiciones del ejército ruso que han sido analizadas y de esta información se ha sacado esta corrección importante en el mapa. También tenemos una presión del ejército ruso con el sistema Sontsipyok sobre las posiciones ucranianas. Este es el video donde vemos la caída de los multilanzadores de rockets Sontsipyok, munición termobárica sobre las posiciones del ejército ucraniano, incrementando la presión en esta zona. Y también tenemos una pequeña corrección en el mapa de ataques de artillería ucraniana sobre las posiciones
del ejército ruso. La brigada número 45 estaría publicando estas imágenes, más vehículos rusos y ataques de drones, probablemente también de artillería en esta zona, tratando de detener estos movimientos. Vamos al mapa topográfico para entender justamente que esto es una colina donde los rusos están subiendo para poder tener una posición de ventaja sobre las tropas ucranianas que permanecen en Vernikamianska. Este es el lugar en cuestión. Aquí está Siversk, Vernikamianska, y por estas colinas el ejército ruso se habría movido. También tenemos información del ejército ruso en esta zona. Así que si nosotros hacemos algunas líneas, el ejército ruso aproximadamente tendría el control de esta región, se habría movido hacia las colinas. De esta forma, costó para el ejército ruso tener estas posiciones, pero es donde estamos viendo las geolocalizaciones y la prioridad de ataque y de movimiento del ejército ruso en esta zona. Y como vemos, las posiciones ucranianas que están en Vernikamianska, que estoy marcando con amarillo, están hacia abajo de estas dos elevaciones, de estas dos colinas que estarían tomando los rusos. Volvemos a nuestro mapa de referencia, nos movemos ahora hacia Chazov Yar, y antes de llegar a Chazov Yar tenemos una pequeña actualización en el mapa, principalmente por parte de los mapeadores prorrusos. Ellos informan que el ejército ruso desde Bakhmut, aquí está Bakhmut, hacia el norte de esta posición, noroeste un poco, el ejército ruso se habría movido y habría ampliado su control en esta región del frente que generalmente ha estado muy inactiva. Nos vamos ahora hacia Chazov Yar. No hay muchos cambios relevantes en el mapa. Lo más importante, recordemos, está ocurriendo aquí en el norte de Chazov Yar, pero también tenemos un pequeño cambio, una corrección en el mapa reportada por los mapeadores prorrusos de Divan Genstab. Ya la vamos a analizar, y tenemos también ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas, tanto en la parte central de Chazov Yar como un poco más hacia el oeste. El ejército ruso estaría atacando las posiciones del ejército ucraniano, como lo podemos ver en estas imágenes. Tenemos aquí el movimiento de los efectivos ucranianos, infantería, un grupo de 3 soldados que se está moviendo, reconocidos por los operadores de drones rusos, y después de establecerse en esta posición, vemos los ataques de drones del ejército ruso sobre esta zona. Estamos ya en el mapa de Divan Genstab. En este caso, este es el punto principal de la modificación en el mapa. Aproximadamente esta región habría sido capturada por el ejército ruso. Tenemos que en este mapa aún no se ha actualizado esta zona. Según este mapeador prorruso, los rusos todavía tienen posiciones en la planta industrial en esta región, donde ya hemos visto las geolocalizaciones y sabemos que los ucranianos tienen el control de esta zona. Volvemos a nuestro mapa de referencia y ahora nos movemos hacia Terex, donde cada día el ejército ruso avanza y captura más de las posiciones que tal vez ya están siendo completamente abandonadas por el ejército ucraniano en varias regiones de esta ciudad. Esta información es reportada por los mapeadores independientes de Suriat Maps, y también tenemos ataques de drones del ejército ucraniano en contra de los movimientos y de las posiciones del ejército ruso. Esta imagen no está muy bien para la visualización, pero podemos ver un punto que sería el soldado ruso tratando de escapar a los ataques de drones ucranianos. Un poco más hacia el oeste, hacia el norte de Novgarovka, el ejército ruso habría avanzado. Estamos hablando de Sherbinovka. En este caso, el ejército ucraniano habría atacado las posiciones del ejército ruso con drones en este compilado que es publicado por las mismas fuentes ucranianas. Este es el momento de la llegada de los drones hacia las posiciones del ejército ruso. Hay información que no ha sido geolocalizada, solo en este punto tenemos un ataque. Nos movemos ahora hacia Pakrovsk porque desde este lugar viene la información más importante. Las pinzas que se tienden sobre Pakrovsk son aproximadamente de esta forma, y tendríamos una confirmación de que el ejército ruso ya ha cortado completamente la vía N32. Esta información habría sido publicada por los mapeadores pro-ucranianos de Deep State, donde se entiende que el ejército ruso ya avanzó hasta este punto. Quería ampliar un poco esta imagen para ustedes. Esto es un video que no ha sido publicado, está en manos de las fuentes ucranianas.
de las fuentes aliadas al ejército ucraniano, como lo son Deep State. Y aquí vemos algunos vehículos, a la cabeza un tanque, como lo reconoce el mismo informe. Los ucranianos afirman haber destruido estos vehículos, pero si los vehículos llegaron hasta este punto, son filmados en este momento, no están destruidos, quiere decir que las tropas rusas desembarcaron y tomaron la autopista completamente. Los ucranianos están bloqueados, no tienen conexión entre Konstantinovka y Pakrovsk. Esta información es fundamental. Los ucranianos sabían directamente hacia dónde se dirigían los rusos y a pesar de eso no pudieron detener sus movimientos. Tenemos esta actualización en nuestro mapa de referencia. Esta es la vía N32 que nuevamente vamos a ver conecta Konstantinovka, que está en la retaguardia de Chazov Yar, y conecta evidentemente la ciudad más importante en los últimos meses, Pakrovsk, que es toda esta región. El ejército ruso ya ha cortado este punto, probablemente vaya a seguir extendiendo sus movimientos un poco más hacia el norte, tal vez también quiera acercarse hacia Mirnograd desde esta posición. Vamos a ver el mapa topográfico para entender un poco las perspectivas del ejército ruso en esta región. Esta es la dirección importante. Aquí tenemos a Vazdishenka. Aquí los rusos habrían cortado la vía N32 y están tomando justamente las colinas, las regiones de tierras más altas. Toda esta región desciende y probablemente sea más fácil para el ejército ruso capturar esta zona. Se van a afianzar en este punto. Van a traer evidentemente más vehículos y más tropas. Sinceramente no esperaba que desde ayer hasta hoy el ejército ruso avanzara tanto de forma terrestre. Si nosotros consolidamos básicamente todas las actualizaciones en este mapa topográfico, aproximadamente el ejército ruso en estos momentos controla todo lo que está en esta línea roja hacia abajo. Toda esta región ha sido cortada. Lo importante es aquí la carretera y tal vez el ejército ruso siga expandiéndose usando también las posiciones elevadas para tener más control y seguir extendiendo su pinza un poco más hacia el noroeste. Volvemos a nuestro mapa de referencia. Nos movemos ahora hacia Pakrovsk, donde no tenemos actualizaciones importantes, cambios significativos en el mapa hoy. Ya es aproximadamente el segundo, tercer día de silencio sobre esta región. Tal vez el ejército ruso ya cortó directamente este punto. Estas dos operaciones son coordinadas, así que muy probablemente si tenemos la información en esta región, no falta mucho tiempo para que sean publicadas las imágenes del ejército ruso, tal vez ya teniendo posiciones en Kotlina. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur. Tampoco tenemos información relevante de Salona, Nova Vasilivka, que ha sido capturada, Uspienovka. Según los últimos informes, en esta región los enfrentamientos están siendo bastante fuertes. Los ucranianos tal vez han traído más refuerzos hacia este punto y han detenido un poco la velocidad de avance del ejército ruso, pero por ahora lo importante es mantener este flanco protegido mientras los rusos avanzan hacia el norte para cortar las vías, tanto la vía ferroviaria como la autopista T0406 que se dirigen hacia el oeste de Pakrovsk. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Tenemos una confirmación de algo que ya habíamos hablado. Toda Slavianka ya ha caído completamente en el control del ejército ruso. Esta información inicialmente fue publicada por el mapeador pro-ucraniano de Deep State. Esta es la situación ayer y ellos confirman justamente este avance significativo del ejército ruso porque el reabastecimiento hacia estas dos villas estaba ubicado en Shevchenka. Shevchenka fue capturado, después Petropavlovka y después evidentemente Slavianka, y se espera que el ejército ruso continúe su movimiento por estas regiones y confluya los ataques en estas tres direcciones hacia Andriivka. Probablemente este sea el objetivo del ejército ruso hacia el norte del río Vovcha. El río Vovcha cruza por esta región y sabemos que el ejército ruso tiene movimientos tanto en el norte como en el sur. En el sur también hay actualizaciones importantes. Los mapeadores pro-ucranianos reconocen que esta región ha sido actualizada. El ejército ruso se está moviendo. Vemos que ya varias regiones de las plantas de tratamiento de agua habrían sido controladas por el ejército ruso.
Volvemos a nuestro mapa de referencia porque tenemos bastantes geolocalizaciones en este punto, ataques del ejército ucraniano en contra de los movimientos del ejército ruso que cada vez más se acerca a Dachna. En este caso, esta sería la geolocalización, ataques de drones del ejército ucraniano en contra de las posiciones rusas, entendiendo que se ha movido un poco más adelante. También los ucranianos están atacando ya a los rusos en Kurajava. Esta sería la actualización, una pequeña corrección en el mapa donde entendemos que el ejército ruso está ganando más terreno para lanzar después su ofensiva definitiva hacia Dachna. En esta región, evidentemente los rusos también han estado trabajando con sus operadores de drones y en este caso, según los rusos, han destruido un sistema de artillería ucraniano que vemos una combustión secundaria después del ataque de los drones. Esta es la información. Aquí estaría la actualización de los avances del ejército ruso en las plantas de tratamiento de agua muy cerca de Yantarna, y llegando a Yantarna como tal, el ejército ruso también ha publicado imágenes de ataques de drones en contra de las posiciones, líneas de árboles y trincheras del ejército ucraniano. Estas son las imágenes, fuertes explosiones en todas estas trincheras por parte de los operadores de drones del ejército ruso. También algunos vehículos que tal vez estarían realizando la rotación. En estas imágenes vemos muy claramente las líneas de trincheras al lado y lado de las líneas de árboles. Nos vamos ahora hacia el oeste. Tenemos hoy más presión sobre Roslив. El ejército ruso ya ha avanzado un poco más. En las últimas actualizaciones teníamos este polígono actualizado en el control del ejército ruso. Todavía no hay imágenes, pero esto es lo que reportan los mapeadores, y hoy tenemos más ataques de artillería del ejército ruso en contra de las posiciones ucranianas en Roslив. Estas son las imágenes, vemos los proyectiles caer en esta zona, la preparación de artillería del ejército ruso. Nos vamos ahora hacia Velika Novosyolovka. No hay actualizaciones relevantes directamente en esta área, pero se afianza aún más el bloqueo que el ejército ruso ejerce sobre la vía O0510. En este caso, las actualizaciones tanto de mapeadores pro-ucranianos, mapeadores pro-rusos, pero es importante tener en cuenta también la actualización de Calibrated. Esta es la misma zona reportada por Calibrated del ejército ruso. Sigue usando los ríos para moverse y también estos campos han quedado en el control del ejército ruso. Un movimiento importante. El ejército ruso probablemente también aproveche esta situación para seguir moviendo, ampliando su control, acercándose hacia Zelenapolie. Desde esta plataforma, desde estos campos, el ejército ruso puede moverse hacia esta región, al otro lado de la vía O0510, y tomar posiciones un poco más avanzadas, establecerse en este puesto importante en Zelenapolie, donde va a poder tener vehículos, reabastecimiento y establecerse en este punto, probablemente para dirigirse tal vez hacia Guliáipole. Volvemos a nuestro mapa de referencia. El ejército ruso se está moviendo aproximadamente de esta forma, y si nosotros nos vamos desde Velika Novosyolovka hacia el oeste, llegamos a una villa muy importante. Esta es Guliáipole, y por eso también es un centro logístico. Como podemos ver, vienen vías desde el norte, y desde aquí también los ucranianos distribuyen todo su reabastecimiento en esta región del frente. Nos movemos ahora hacia Rabotino. No hay actualizaciones relevantes. Pasamos de Kamianska, pasamos de Energadar, llegando hacia Gerson, lo que es la rutina constante. El ejército ruso atacando posiciones ucranianas, tanto con drones, con artillería, con todo su armamento, incluso a veces misiles Lumur. Nos movemos ahora hacia la profundidad del territorio de la Federación Rusa, porque los ucranianos han atacado aproximadamente hasta este punto, y es muy probable que sean unidades saboteadoras del ejército ucraniano dentro del territorio de la Federación Rusa, porque es bastante dudoso que el ejército ucraniano pueda lanzar drones a una distancia de 670 kilómetros, superando todas las defensas antiaéreas del ejército ruso en esta zona. Muy probablemente todas estas operaciones, que incluyen
incluso hemos visto en la misma capital de Moscú, donde los ucranianos mataron generales rusos, sean por parte de mercenarios, por parte de sus partidarios también, que sabemos que están dentro del territorio de la Federación Rusa. En este punto, en la región, en el Oblast de Saratov, el ejército ucraniano habría atacado una refinería de petróleo en esta ciudad, Engels. Un poco más al sur de la ciudad tenemos aquí el establecimiento de la refinería de petróleo atacada por el ejército ucraniano, que causó una muy importante conflagración, probablemente destruyendo reservorios importantes de combustible que también son fundamentales para el ejército ruso. Eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante, compartir el video. Gracias a todos, ya llegamos a los 7,500 suscriptores y vamos por más. Hasta luego, gracias por ver.